El movimiento comenzó en silencio, como suelen hacerlo las operaciones que buscan cambiar el rumbo de una estructura completa sin alertar a quienes la sostienen desde las sombras. Durante semanas, el nombre de Omar García Harfuch circuló con fuerza en los pasillos de inteligencia, pero no en los medios. No era casualidad. Lo que se estaba gestando no era un operativo común contra células armadas o laboratorios clandestinos. Se trataba de algo más profundo, más delicado, más peligroso en desmontar la red de protección política que durante años había permitido a distintas facciones del crimen organizado operar con una libertad inquietante en Sinaloa. En el centro de esa red aparecía una figura que hasta ese momento parecía intocable: el gobernador Rubén Rocha Moya. Las primeras señales fueron sutiles: auditorías internas, revisión de contratos públicos, seguimiento a movimientos financieros inusuales. Lo que en apariencia eran procedimientos administrativos rutinarios, en realidad formaban parte de un rompecabezas mucho más grande. Harfuch, con experiencia en inteligencia y operaciones de alto impacto, sabía que un golpe frontal no sería suficiente. Si realmente quería desarticular los vínculos entre el poder político y los cárteles, necesitaba pruebas sólidas, irrefutables, capaces de resistir no solo el escrutinio judicial, sino también la presión mediática y las posibles represalias. Cada documento, cada transferencia, cada reunión registrada comenzaba a construir una narrativa que apuntaba hacia un mismo lugar, una relación sistemática entre el gobierno estatal y actores clave del narcotráfico. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. Conforme avanzaban las investigaciones, el círculo se estrechaba. Intercepciones legales revelaban conversaciones comprometedoras, donde intermediarios hablaban de acuerdos y protección de zonas liberadas para operar sin interferencias. No se trataba de rumores ni de testimonios aislados, era un patrón consistente que mostraba cómo ciertas decisiones gubernamentales coincidían con los intereses de grupos criminales específicos. En ese punto, el caso dejó de ser una sospecha para convertirse en una amenaza directa al orden institucional. Harfuch entendió que ya no se trataba solo de seguridad pública, sino de la credibilidad del Estado. El momento decisivo llegó cuando se logró vincular una serie de operaciones financieras con cuentas asociadas a personas cercanas al gobernador, empresas fachada, contratos inflados, triangulación de recursos. Todo indicaba que el dinero fluía en ambas direcciones, desde el erario hacia estructuras que servían de puente con el crimen organizado, y desde estas hacia campañas, favores políticos y redes de influencia. La línea que separaba lo legal de lo ilegal se había borrado por completo. Fue entonces cuando se activó la fase más delicada del operativo ANLA Inhabilitación. No fue un anuncio estridente ni una conferencia llena de acusaciones inmediatas. Fue un procedimiento cuidadosamente ejecutado, respaldado por instancias federales, que dejó sin margen de maniobra al gobernador. En cuestión de horas, sus facultades fueron suspendidas, sus oficinas intervenidas y su círculo cercano sometido a investigación. La noticia cayó como un terremoto en Sinaloa. Nadie lo esperaba de esa manera, aunque muchos intuían que algo se estaba gestando. La figura que durante años había representado el poder político en el Estado quedaba de pronto en el centro de una de las investigaciones más delicadas de los últimos tiempos. La reacción no se hizo esperar. Desde distintos sectores comenzaron a surgir versiones encontradas. Algunos hablaban de una jugada política, otros de una traición interna, pero conforme se filtraban detalles del expediente, la narrativa oficial ganaba peso. Los nexos con el narcotráfico no eran una invención ni una exageración. Eran el resultado de años de permisividad, de acuerdos tácitos, de una convivencia peligrosa entre autoridades y criminales. Harfuch, lejos de retroceder ante la presión, reforzó la operación. Sabía que ese era apenas el inicio de un proceso que podía redefinir el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, en las calles de Sinaloa, el impacto era palpable. La inhabilitación del gobernador generó un vacío de poder que rápidamente comenzó a ser disputado, no solo en el ámbito político, sino también en el criminal. Las facciones que antes operaban bajo ciertos acuerdos, ahora se enfrentaban a un escenario incierto, donde las reglas del juego habían cambiado. La intervención federal
no solo apuntaba a limpiar las instituciones, sino también a romper las dinámicas que habían permitido la expansión del narcotráfico bajo un manto de aparente estabilidad. En ese contexto, la figura de Harfuch se volvió central. Para algunos, un estratega decidido a enfrentar la corrupción sin importar las consecuencias. Para otros, un operador que había cruzado líneas peligrosas en un terreno donde los intereses son demasiado complejos. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que su intervención marcó un antes y un después. La caída política de Rocha Moya no era un hecho aislado, era el síntoma de un sistema que comenzaba a resquebrajarse desde dentro. A medida que avanzaban los días, nuevas revelaciones salían a la luz. Testimonios de exfuncionarios, documentos filtrados, registros de reuniones que confirmaban la existencia de una red mucho más amplia de lo que inicialmente se pensaba. El caso ya no se limitaba al gobernador. Alcaldes, mandos policiales, empresarios y operadores políticos comenzaban a aparecer en la investigación. Lo que había comenzado como una operación puntual se transformaba en una ofensiva estructural contra un modelo de gobierno infiltrado por el crimen organizado. El desafío, sin embargo, era enorme. Desmantelar esas redes implicaba enfrentar no solo a los involucrados directos, sino también a las consecuencias de años de dependencia económica y social de actividades ilícitas. Sinaloa no era un territorio cualquiera, era un espacio donde el narcotráfico había moldeado dinámicas enteras, desde la economía local hasta la cultura. Cambiar eso no sería inmediato ni sencillo, pero la inhabilitación de Rocha Moya enviaba un mensaje claro: la tolerancia había terminado. En los meses siguientes, el proceso continuó profundizándose. La justicia avanzaba lentamente, como suele hacerlo en casos complejos, pero con pasos firmes. Harfuch, por su parte, mantenía una presencia constante, supervisando, ajustando estrategias, anticipando movimientos. Sabía que el verdadero riesgo no estaba solo en lo que ya se había descubierto, sino en lo que aún permanecía oculto. Porque cuando se toca una estructura de poder tan arraigada, las reacciones pueden ser impredecibles. El caso de Sinaloa comenzó a ser observado a nivel nacional e incluso internacional, no solo por la magnitud de las acusaciones, sino por lo que representaba la posibilidad de que finalmente se rompiera el vínculo histórico entre política y narcotráfico en una de las regiones más emblemáticas. En ese sentido, no era una garantía de éxito, pero sí un precedente importante. Y en ese escenario, la figura de Rocha Moya pasaba de ser un actor central del poder estatal a convertirse en un símbolo de lo que ocurre cuando las instituciones se contaminan. Así, lo que comenzó como una investigación silenciosa terminó por desencadenar una transformación profunda. No inmediata, no definitiva, pero sí significativa. La inhabilitación del gobernador no resolvía todos los problemas, pero abría una puerta que durante mucho tiempo había permanecido cerrada. Y detrás de esa puerta se encontraba la posibilidad, todavía incierta, de reconstruir un sistema donde la ley no estuviera subordinada a intereses criminales. El impacto de la inhabilitación no se detuvo en el plano político inmediato. Por el contrario, comenzó a irradiarse hacia todos los niveles de la estructura estatal, dejando al descubierto una red de dependencias, lealtades y silencios que durante años habían permitido que el engranaje funcionara sin grandes sobresaltos. Lo que antes parecía estabilidad ahora se interpretaba como una calma sostenida artificialmente por acuerdos ocultos. En ese escenario, la intervención liderada por Omar García Harfuch empezó a revelar no solo vínculos directos, sino también zonas grises donde la omisión había sido tan determinante como la complicidad activa. A medida que los equipos federales tomaban control de áreas clave del gobierno estatal, se hacía evidente que muchas decisiones administrativas no respondían únicamente a criterios técnicos o políticos, sino a una lógica de conveniencia compartida con actores criminales, licitaciones dirigidas, obras públicas en zonas estratégicas, para el trasiego de droga, nombramientos de mandos policiales con historiales cuestionables. Cada hallazgo reforzaba la idea de que el problema no era un individuo aislado, sino un sistema que había aprendido a convivir con la ilegalidad como parte de su funcionamiento cotidiano. Las investigaciones también comenzaron a adentrarse en el terreno de la seguridad pública. Uno de los puntos más sensibles, informes internos revelaban que ciertas operaciones contra grupos delictivos
eran deliberadamente postergadas o ejecutadas de manera ineficaz. En contraste, otras acciones parecían dirigidas a debilitar a facciones específicas, favoreciendo indirectamente a sus rivales. Este patrón sugería que la fuerza del Estado había sido utilizada como herramienta dentro de disputas criminales, alterando el equilibrio de poder en beneficio de quienes contaban con protección política. En paralelo, surgieron testimonios de funcionarios de nivel medio que, bajo condición de anonimato, describían un ambiente donde las órdenes ambiguas eran la norma. No se trataba de instrucciones explícitas para colaborar con el crimen organizado, sino de señales implícitas que marcaban los límites de lo permitido. Hay temas que no se tocan, operativos que no se autorizan, zonas donde es mejor no intervenir. Ese tipo de directrices, difíciles de documentar pero ampliamente comprendidas, habían creado una cultura institucional basada en la autocensura y el cálculo constante de riesgos. La figura de Rubén Rocha Moya, en ese contexto, comenzó a ser analizada no solo por sus acciones directas, sino por su papel como eje de un modelo de gobernanza que había normalizado esas prácticas. La acumulación de pruebas apuntaba a una responsabilidad que iba más allá de decisiones puntuales, sugiriendo una tolerancia sostenida, cuando no una coordinación, con intereses criminales. La inhabilitación, por tanto, no era el final del proceso, sino el punto de partida para una revisión mucho más amplia de su gestión. Mientras tanto, en el terreno político, las reacciones seguían evolucionando. Algunos actores que inicialmente habían guardado silencio comenzaron a distanciarse públicamente, intentando marcar una línea clara entre sus trayectorias y el escándalo en desarrollo. Otros, en cambio, optaron por cuestionar la legitimidad de la intervención federal, argumentando posibles motivaciones políticas. Sin embargo, conforme se acumulaban los elementos probatorios, esas posturas perdían fuerza frente a la magnitud de lo que se estaba revelando. En las Scales, la percepción ciudadana también experimentaba un cambio. Durante años, muchos habían asumido que la relación entre autoridades y crimen organizado era una realidad inevitable, parte de un equilibrio precario que garantizaba cierta estabilidad. La intervención de Harfuch, sin embargo, rompía con esa lógica, introduciendo un elemento de incertidumbre pero también de expectativa. Para algunos, representaba la posibilidad de una limpieza institucional largamente esperada. Para otros, el temor de que el vacío dejado por las viejas estructuras derivara en una escalada de violencia. Esa tensión se reflejaba en los movimientos de los propios grupos criminales. La caída de un actor político que había funcionado como punto de referencia alteraba las reglas del juego. Sin una figura clara que garantizara acuerdos o mediaciones, las distintas facciones se veían obligadas a redefinir sus estrategias. En algunos casos esto se traducía en intentos de consolidación territorial, en otros, en enfrentamientos abiertos por el control de rutas y plazas. La intervención estatal, lejos de ser un evento aislado, se convertía así en un factor que reconfiguraba el mapa del poder criminal. Frente a ese panorama, la estrategia de Harfuch tuvo que adaptarse. Ya no bastaba con desmantelar redes políticas. Era necesario anticipar y contener las posibles repercusiones en el ámbito de la seguridad. Se reforzó la presencia federal en puntos clave. Se intensificaron las labores de inteligencia y se establecieron mecanismos de coordinación con fuerzas locales que no estuvieran comprometidas. El objetivo era evitar que el proceso de depuración institucional derivara en un deterioro aún mayor de la situación en el terreno. Al mismo tiempo, el caso comenzaba a tener implicaciones más allá de Sinaloa. Otros estados, con contextos similares, observaban con atención el desarrollo de los acontecimientos. La posibilidad de que se replicara un esquema de intervención federal generaba tanto expectativas como resistencias. Para algunos gobiernos locales, el mensaje era claro: la tolerancia hacia vínculos con el crimen organizado ya no sería ignorada. Para otros, representaba una amenaza a su autonomía y a equilibrios políticos construidos durante años. En ese sentido, la inhabilitación de Rocha Moya adquiría un carácter simbólico. No se trataba únicamente de un caso específico, sino de una señal de que ciertas prácticas, antes consideradas intocables, podían ser confrontadas desde el aparato estatal. La pregunta, sin embargo, seguía siendo si ese impulso sería sostenido en el tiempo o si terminaría diluyéndose frente a las complejidades del sistema. Conforme avanzaban las semanas, el expediente continuaba creciendo. Nuevas líneas de investigación se abrían,
conectando el caso con operaciones financieras en otros estados e incluso en el extranjero. La dimensión del entramado superaba las fronteras locales, evidenciando la naturaleza transnacional de las redes involucradas. Esto obligaba a incorporar a otras instancias, tanto nacionales como internacionales, en un esfuerzo coordinado para rastrear flujos de dinero y responsabilidades. En medio de ese proceso, la figura de Harfuch seguía siendo objeto de análisis y debate. Su papel como impulsor de la intervención lo colocaba en una posición compleja, donde cada decisión tenía repercusiones múltiples. La presión no provenía solo de los sectores afectados por la investigación, sino también de la expectativa pública de resultados concretos. Mantener el equilibrio entre eficacia operativa y respeto al debido proceso se convertía en uno de los principales desafíos. La historia, sin embargo, estaba lejos de concluir. La inhabilitación del gobernador había abierto una puerta que difícilmente podría cerrarse sin consecuencias. Lo que se encontrara detrás de esa puerta, más nombres, más vínculos, más estructuras, determinaría no solo el destino de los involucrados, sino también la capacidad del Estado para enfrentar uno de sus problemas más persistentes. En ese sentido, el caso de Sinaloa se transformaba en una prueba de fuego para un modelo de intervención que aspiraba a ir más allá de los golpes espectaculares y adentrarse en las raíces mismas de la relación entre poder y criminalidad. Así, mientras el proceso continuaba su curso, una certeza comenzaba a consolidarse: lo ocurrido no era un episodio aislado ni un ajuste circunstancial, sino el inicio de una confrontación más profunda con las dinámicas que habían permitido la consolidación de estructuras híbridas, donde lo legal y lo ilegal coexistían en una tensión constante. La resolución de esa confrontación, con todos sus matices y riesgos, marcaría el rumbo de los años por venir. Con el paso de los días, la investigación dejó de ser únicamente un expediente robusto para convertirse en un fenómeno que comenzaba a modificar inercias profundamente arraigadas. Las oficinas que antes operaban con una rutina casi automática, ahora estaban sometidas a revisiones constantes, a controles cruzados, a una vigilancia que no solo buscaba detectar irregularidades, sino también enviar un mensaje inequívoco. El margen de discrecionalidad que había permitido acuerdos opacos se estaba reduciendo de manera drástica. En ese entorno, muchos funcionarios optaron por colaborar, no necesariamente por convicción, sino por la evidencia creciente de que el blindaje político que antes los protegía había desaparecido. Esa ruptura del blindaje fue uno de los efectos más inmediatos de la inhabilitación de Rubén Rocha Moya. Durante años, su figura había funcionado como un punto de equilibrio que contenía tensiones y garantizaba que ciertos temas no escalaran a niveles que comprometieran la estabilidad del gobierno estatal. Al quedar fuera del tablero, ese equilibrio se desmoronó, y con él la red de silencios que sostenía buena parte del sistema. Lo que antes se resolvía en privado comenzó a salir a la luz, ya fuera por filtraciones, por declaraciones formales o por el simple reacomodo de fuerzas dentro de la administración pública. En ese contexto, el equipo de Omar García Harfuch intensificó una línea de trabajo que resultó clave: la reconstrucción histórica de decisiones aparentemente aisladas que, vistas en conjunto, revelaban una lógica de operación coherente. No se trataba solo de identificar actos de corrupción, sino de entender cómo esos actos se articulaban con dinámicas criminales más amplias. Por ejemplo, proyectos de infraestructura que en su momento habían sido presentados como iniciativas de desarrollo regional. Ahora se analizaban bajo la lupa de su ubicación estratégica en corredores utilizados para el tráfico ilícito. Lo que antes se justificaba en términos de progreso económico empezaba a interpretarse como parte de un esquema de facilitación logística. La revisión de cuerpos policiales también arrojó resultados significativos: expedientes disciplinarios archivados, evaluaciones de control de confianza ignoradas, ascensos que no correspondían a méritos verificables. Todo apuntaba a una manipulación sistemática de las estructuras de seguridad para garantizar que ciertos mandos respondieran a intereses específicos. En ese sentido, la depuración no solo implicaba separar a elementos comprometidos, sino reconstruir una cadena de mando que pudiera operar con criterios distintos
a los que habían prevalecido. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba con la cautela propia de casos de alta complejidad. La acumulación de pruebas exigía una integración meticulosa, capaz de sostenerse ante posibles impugnaciones. Cada documento debía ser validado, cada testimonio corroborado, cada vínculo establecido con claridad. La presión por resultados rápidos coexistía con la necesidad de evitar errores que pudieran debilitar el caso. En ese equilibrio se movía la estrategia, consciente de que un fallo en el procedimiento podría tener consecuencias irreversibles. En el ámbito político, las repercusiones continuaban expandiéndose. La inhabilitación del gobernador no solo alteró la dinámica interna de Sinaloa, sino que generó un efecto dominó en otros espacios donde se comenzaban a cuestionar prácticas similares. Legisladores, dirigentes, partidistas y actores locales se vieron obligados a revisar sus propias posiciones, anticipando la posibilidad de que investigaciones de este tipo pudieran extenderse. La narrativa de que ciertos acuerdos eran necesarios para mantener la gobernabilidad empezó a perder terreno frente a la evidencia de sus costos a largo plazo. La sociedad civil, por su parte, encontró en el caso un punto de inflexión. Organizaciones que durante años habían denunciado la infiltración del crimen organizado en las instituciones vieron, por primera vez, una respuesta que parecía ir más allá de lo discursivo. Sin embargo, ese respaldo venía acompañado de una exigencia clara: que el proceso no se quedara a medio camino. La experiencia había demostrado que muchas investigaciones de alto perfil terminaban diluyéndose con el tiempo, ya fuera por cambios políticos, por presiones externas o por la complejidad misma de los casos. Evitar ese desenlace se convirtió en una prioridad no solo para las autoridades, sino también para quienes seguían de cerca el desarrollo de los acontecimientos. En las regiones más afectadas por la presencia del crimen organizado, la situación era más ambigua. Por un lado, la intervención generaba expectativas de cambio. Por otro, la incertidumbre sobre el reacomodo de fuerzas provocaba inquietud. Comerciantes, transportistas y ciudadanos en general se encontraban en una posición donde cualquier alteración del equilibrio podía traducirse en riesgos concretos. La presencia reforzada de fuerzas federales buscaba contener esas tensiones, pero también evidenciaba la fragilidad de un orden que durante años había dependido de acuerdos informales. A nivel operativo, la estrategia comenzó a incorporar un componente preventivo más marcado. No se trataba solo de reaccionar ante los hallazgos de la investigación, sino de anticipar escenarios derivados de la desarticulación de las redes existentes. Esto implicó un trabajo más fino de inteligencia, orientado a identificar posibles focos de conflicto antes de que se materializaran. La coordinación interinstitucional se volvió esencial, integrando información de distintas fuentes para construir un panorama lo más completo posible. En paralelo, las líneas de investigación financiera continuaron ampliándose. El rastreo de recursos permitió identificar conexiones que no eran evidentes en un primer momento, vinculando actores locales con estructuras más amplias. Este componente resultó particularmente relevante, ya que evidenciaba cómo el flujo de dinero servía como hilo conductor entre decisiones políticas y actividades ilícitas. La capacidad de seguir ese rastro se convirtió en una de las herramientas más efectivas para desentrañar la complejidad del entramado. La figura de Rocha Moya, mientras tanto, se transformaba progresivamente en el eje de un caso que trascendía su propia trayectoria. Más allá de su responsabilidad individual, su situación reflejaba las consecuencias de un modelo de gestión que había normalizado la convivencia con intereses criminales. Su caída no era solo un episodio político, sino un símbolo de lo que ocurre cuando las instituciones pierden su capacidad de establecer límites claros. En ese escenario, el papel de Harfuch seguía siendo determinante, no solo por su capacidad operativa, sino por la dirección estratégica que imprimía al proceso, la consistencia en la ejecución. La acumulación de evidencias y la ampliación de las investigaciones mostraban una intención de ir más allá de un caso emblemático para sentar precedentes. Sin embargo, esa misma ambición implicaba riesgos, especialmente en un entorno donde los intereses afectados eran múltiples y profundamente arraigados. Conforme el proceso avanzaba, se hacía cada vez más evidente que el desenlace no dependería únicamente de la solidez de las pruebas, sino también de la capacidad del Estado para sostener el impulso inicial frente a las presiones
que inevitablemente surgirían. La historia reciente ofrecía múltiples ejemplos de iniciativas que, pese a comenzar con fuerza, terminaban debilitándose con el tiempo. Evitar ese patrón se convertía en uno de los mayores desafíos. Aún así, lo que ya había ocurrido era suficiente para alterar el panorama. La inhabilitación de un gobernador en un contexto como el de Sinaloa, acompañada de una investigación que apuntaba a vínculos estructurales con el crimen organizado, marcaba un precedente difícil de ignorar. La pregunta ya no era si existían esas relaciones, sino hasta qué punto podían ser desmanteladas sin generar un colapso mayor. En última instancia, el proceso abierto no solo buscaba sancionar conductas, sino redefinir los límites de lo posible dentro de la relación entre política y criminalidad. Si lograba consolidarse, podría sentar las bases para un cambio más profundo. Si fracasaba, corría el riesgo de reforzar la percepción de que esas dinámicas son, en última instancia, inamovibles. En ese punto se encontraba la historia suspendida entre la posibilidad de transformación y el peso de inercias que durante años han demostrado una notable capacidad de adaptación. A medida que el proceso seguía avanzando, comenzó a hacerse visible una capa aún más compleja del entramado AN, la forma en que los intereses económicos legales se habían entrelazado con dinámicas ilícitas hasta volverse, en algunos casos, indistinguibles. Empresas constructoras, proveedores de servicios, intermediarios financieros y hasta sectores aparentemente ajenos a cualquier actividad criminal empezaron a aparecer en las líneas de investigación, no siempre como actores centrales, pero sí como piezas dentro de un sistema que había aprendido a integrar recursos de distinta procedencia bajo una lógica de beneficio compartido. Esa expansión del foco obligó a replantear la dimensión del problema. Ya no se trataba únicamente de política y narcotráfico, sino de un ecosistema completo donde múltiples sectores encontraban incentivos para mantener el statu quo. En ese contexto, la narrativa pública comenzó a transformarse. Lo que en un inicio se percibía como un caso de corrupción de alto nivel fue adquiriendo matices más estructurales. Analistas, académicos y observadores empezaron a hablar de captura institucional, de economías híbridas, de zonas de tolerancia construidas a lo largo del tiempo. El nombre de Rubén Rocha Moya seguía siendo central, pero ahora funcionaba como puerta de entrada a una discusión más amplia sobre los límites del poder estatal en regiones donde la presencia del crimen organizado no es solo una amenaza externa, sino un factor integrado en la dinámica social y económica. En paralelo, el proceso de reconfiguración interna del gobierno estatal enfrentaba sus propios retos: la designación de autoridades interinas, la reorganización de dependencias y la necesidad de garantizar continuidad en los servicios públicos generaban tensiones adicionales. No era sencillo sustituir de manera inmediata estructuras que, aunque cuestionadas, habían operado durante años con cierta eficacia administrativa. La intervención federal tuvo que equilibrar la depuración con la estabilidad, evitando que el desmontaje de redes corruptas derivara en un vacío funcional que afectara directamente a la población. Mientras tanto, las investigaciones judiciales comenzaban a entrar en una fase más visible. Audiencias, comparecencias, filtraciones selectivas, cada nuevo elemento que se hacía público alimentaba un debate cada vez más intenso. La defensa del exgobernador intentaba desacreditar las pruebas, cuestionar los procedimientos, plantear la posibilidad de motivaciones políticas. De otro lado, las autoridades insistían en la solidez del caso, subrayando la consistencia de los hallazgos y la conexión entre los distintos elementos. En medio de ese intercambio, la opinión pública se convertía en un terreno de disputa tan relevante como el judicial. El papel de los medios de comunicación también adquirió una relevancia particular. Algunos optaron por una cobertura detallada, profundizando en los documentos y testimonios disponibles. Otros privilegiaron enfoques más interpretativos, destacando las implicaciones políticas del caso. Esa diversidad de miradas contribuía a construir un panorama complejo, donde la verdad no se presentaba de manera lineal, sino como un conjunto de piezas que debían ser analizadas en conjunto. Para la ciudadanía, seguir el desarrollo del caso implicaba navegar entre versiones, contrastar información y formar un criterio propio en un entorno cargado de intereses. En las regiones donde la presencia del crimen organizado había sido más intensa,
la situación seguía siendo delicada. La reconfiguración de alianzas, la disputa por territorios y la incertidumbre sobre las nuevas reglas del juego mantenían un nivel de tensión constante. Sin embargo, también comenzaban a observarse cambios sutiles. Algunas comunidades reportaban una disminución en ciertas prácticas de control informal, como cobros o restricciones impuestas por grupos delictivos. No era un cambio generalizado ni definitivo, pero sí indicativo de que la alteración del equilibrio previo estaba teniendo efectos concretos. Desde el punto de vista institucional, uno de los mayores desafíos era evitar que el proceso se limitara a una sustitución de actores sin modificar las condiciones que habían permitido su consolidación. Para ello, se empezaron a discutir reformas orientadas a fortalecer mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. La idea era construir barreras que dificultaran la reproducción de esquemas similares en el futuro. No obstante, la implementación de esas reformas dependía de factores políticos que iban más allá del caso específico, lo que introducía un grado adicional de incertidumbre. La figura de Omar García Harfuch en ese escenario seguía concentrando atención. Su intervención no solo había desencadenado el proceso, sino que continuaba influyendo en su desarrollo. La forma en que se gestionaban los tiempos, la coordinación entre instancias y la comunicación pública eran aspectos donde su estilo resultaba evidente. Para algunos, representaba un modelo de actuación que combinaba firmeza y estrategia. Para otros, planteaba interrogantes sobre los límites de la intervención federal en asuntos estatales. Esa dualidad reflejaba en buena medida las tensiones inherentes a un proceso de esta naturaleza. Conforme se acercaban momentos clave en el ámbito judicial, la expectativa aumentaba. La posibilidad de que se dictaran resoluciones contundentes generaba tanto esperanza como inquietud. Una sentencia sólida podría consolidar el mensaje de que las redes de complicidad no son intocables. Un resultado ambiguo, en cambio, podría debilitar el impulso inicial y reforzar el escepticismo. En ese punto, el caso se convertía en algo más que un proceso legal, era una prueba de la capacidad del sistema para enfrentar sus propias fallas. Al mismo tiempo, el impacto del caso comenzaba a reflejarse en el ámbito político nacional, discursos, posicionamientos, propuestas de reforma. La experiencia de Sinaloa se utilizaba como referencia, ya fuera para impulsar cambios o para advertir sobre los riesgos de determinadas estrategias. Esa proyección ampliaba aún más el alcance de lo ocurrido, situándolo como un episodio relevante en la discusión sobre seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho en el país. Sin embargo, más allá de las dimensiones políticas y mediáticas, el proceso mantenía una base concreta a la necesidad de esclarecer responsabilidades y establecer consecuencias. Cada avance en la investigación, cada prueba incorporada, cada testimonio validado contribuía a ese objetivo. La complejidad del caso no eliminaba esa premisa fundamental, aunque sí la hacía más difícil de alcanzar en términos absolutos. En última instancia, lo que estaba en juego no era solo el destino de un exgobernador ni la reputación de una administración, sino la posibilidad de redefinir la relación entre las instituciones y los factores que históricamente han intentado influir en ellas desde la ilegalidad. El camino hacia esa redefinición estaba lleno de obstáculos, contradicciones y riesgos, pero también de oportunidades para corregir rumbos y establecer nuevos precedentes. Así, la historia continuaba desarrollándose en múltiples planos, sin un desenlace claro, pero con una dirección que, al menos en ese momento, parecía orientada a confrontar de manera más directa las estructuras que durante tanto tiempo habían operado en la penumbra. El resultado final dependería de la capacidad de sostener ese impulso, de adaptarlo a las circunstancias cambiantes y de convertir los hallazgos en transformaciones duraderas, porque, al final, la verdadera medida de este proceso no estaría en la magnitud del escándalo, sino en la profundidad de los cambios que lograra generar.